En otros temas, de distinta manera han calificado las autoridades los últimos hechos de violencia registrados en la Araucanía. La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que buscan la pacificación de la Araucanía y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que en la zona había violencia extremista de carácter terrorista. Para analizar esta polémica en CNN Chile, conversamos con la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Frías. Gracias por acompañarnos, Lorena. ¿Cómo estás? Gracias, Macarena, y feliz año. Igualmente, pues, sabemos que desde el Instituto ven con especial atención lo que ocurre en la región de la Araucanía en una fecha sensible donde se ha incrementado la violencia en la zona. ¿Cómo podemos calificar la violencia que se ha incrementado en estos días? Bueno, yo creo que lo que es evidente para toda la ciudadanía es que hay un conflicto entre el Estado chileno y las comunidades indígenas, no solo de la Araucanía, sino que también del Biobío. Ha habido una expansión del problema o del conflicto y que tiene que ver con la imposibilidad que ha tenido el Estado de resolver cuestiones de fondo que están pendientes y que hacen que hoy día pareciera que se vieran enfrentados comunidades indígenas con los colonos o descendientes de colonos que legalmente adquirieron o de buena fe adquirieron esas tierras. Bueno, a ninguno de estos dos grupos el Estado les ha dado respuesta y más bien yo creo que es posible decir que ha sido ineficiente. Tú hablas del Estado, por lo tanto no hablas en específico de este gobierno, pero yo te quiero preguntar cómo crees tú que la actual administración ha enfrentado la situación en la región de la Araucanía, y también te pregunto por el gobierno anterior, porque también va a ser la presidenta electa quien tuvo la oportunidad de poder ponerle atajo. Este es un tema quizás de los más complejos que va a enfrentar la próxima administración, porque me parece que hay mucho dicho y hay poco hecho. ¿En qué sentido? Este gobierno ha enfatizado el tema de la seguridad. Y la verdad es que eso no ha traído resultados. De hecho, se aumentaron la dotación de carabineros el año pasado y, sin embargo, siguen habiendo atentados. Se ha dicho que menos, efectivamente, han habido de menor gravedad o menos lesiones a personas, pero siguen manteniéndose. No hay capacidad de prevenir conflictos por parte de la policía y ahí hay un problema de eficacia policial. Lo anunció en algún minuto el ministro Chadwick, pero después parece que esa crítica se diluyó y a mí me parece que hay que mantenerla. No hay resultados respecto de quienes cometen delitos en el llamado contexto del conflicto. Por otro lado está los problemas de las comunidades y del pueblo mapuche en general, que tienen que ver por una parte con el tema de las tierras. Aquí hay un problema de cómo se accede a esas tierras. El procedimiento pone como eje al mercado y ya hemos visto que hay muchos propietarios que esperan a que se eleven los precios de los predios para vender y los predios no valen necesariamente lo que se especula y no se ha hecho uso de una herramienta que se usa, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, que es la expropiación por utilidad pública, que sería un mecanismo mucho más directo de resolver ese tipo de cuestiones. Además hay que hacer algunas transformaciones a la ley indígena, pero ese es un tema: territorio, recursos naturales. Un segundo tema tiene que ver con la participación y en general los derechos políticos de los pueblos indígenas, no solo a través de sus instituciones representativas, que de acuerdo al convenio 169 tienen ese derecho, sino que además a través de los mecanismos nacionales de participación. Debiéramos estar hablando de la posibilidad, ¿no es cierto?, de que personas que integran distintas etnias participen de las instancias de deliberación de lo que es el gobierno nacional. O sea, entender también que no somos un Estado uniforme, uninacional, claro. Exacto. Y yo creo que el tercer tema que apunta a lo que tú acabas de decir, hay un cuarto, pero que es empezar a hablar de autonomía y autogobierno. Lo que no quiere decir, porque uno nombra esto en Chile y pareciera que estamos diciendo aquí lo que se quiere es desprenderse de una parte del territorio para que haya otro Estado. No es así. Hay muchas experiencias comparadas, está Nueva Zelanda, está Canadá, en fin, hay mucha experiencia comparada que muestra que puede haber grados de autonomía, por ejemplo, judicial, para cierta cantidad o cierto tipo de delitos que sean las propias normas consuetudinarias de los pueblos indígenas que rijan, para otras no. Ese diálogo es urgente tenerlo, porque al final todo esto va hacia allá.
y un principio clave en materia de derechos humanos es el derecho a decidir el destino de los pueblos. Lorena, vamos, tú sabes que siempre llevamos las noticias en el momento que están ocurriendo. Vamos a ir precisamente a escuchar la conferencia de Sergio Muñoz, que recién asumió Suprema. Nosotros vamos a retomar el diálogo con Lorena Frías. Estábamos conversando precisamente de una situación preocupante, que es el conflicto en la región de la Araucanía. Vamos a hablar también de lo que ocurre por estos días, es cierto, pero hemos hablado también de un tema de fondo. Has hablado de derechos políticos de los pueblos indígenas y también del tema del territorio y de alguna salida que esté alejada de la violencia, por cierto. Pero ¿cómo lograr el camino para poder poner en la mesa de conversación temas como el territorio, como también los derechos políticos de los pueblos indígenas? Yo creo que aquí vamos a tener que ser tremendamente creativos e imaginativos, porque las fórmulas están un poco gastadas, y de gastadas que están producen desconfianza en los pueblos indígenas. Como las mesas de diálogo. Por ejemplo, las mesas. Primero, este no es un tema ya que uno pueda decir que es un tema de gobierno. Esto tiene que ser un tema de Estado. Y las señales deben ir en ese sentido. No como que un cambio de gobierno va a cambiar las cosas. Para lo que yo he escuchado en las comunidades, da lo mismo el cambio de gobierno, muchas veces. Entonces hay que tener una mirada de Estado. Recordemos que estuvo el relator sobre terrorismo y derechos humanos en Chile a mediados de año, y lo que señaló, y yo concuerdo plenamente con él, es que la situación es altamente volátil en la Araucanía. Y si bien hoy día no hay terrorismo, podría llegar a haber si no hay soluciones políticas para enfrentar estos temas, y no necesariamente solo de orden público. Lorena, pero desde el Ejecutivo hemos escuchado que la palabra terrorismo, estos actos de violencia que han ocurrido por estos días, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro del Interior, quien viajó también a la región de la Araucanía. Más allá, ¿cierto?, de la situación de fondo, los actos de violencia cometidos por encapuchados, donde incluso, ¿cierto?, han incendiado un helicóptero, donde se atentó la casa del señor Puli en la ciudad, ¿no son actos terroristas? Desde mi punto de vista, no. Y no lo son porque parto de la base de que la definición legal que nosotros tenemos de terrorismo no permite incorporar esta y otras acciones como terroristas que en otros países del mundo no lo serían. Se requiere una definición, y nosotros hemos criticado justamente la definición legal porque hay hechos aislados que no necesariamente dan cuenta de que hay una organización altamente cualificada en términos de la división de tareas y del efecto que quieren producir, que no es solo el terror es un medio, pero es un medio para producir una subversión al orden jurídico existente. No me atrevería a decir que las acciones van encaminadas a eso, tampoco me atrevería a decir que si no le ponemos cota a eso puede llegar a eso lo que está pasando. Hemos escuchado, ¿cierto?, en estos días donde hemos visto violencia en la región de la Araucanía, que se ha hablado de grupos que pueden tener cierta organización, donde incluso se ha hablado de posibilidad de grupos anarquistas. Estamos hablando solo de especulaciones, pero son palabras que hemos escuchado por estos días, y yo te lo pregunto a ti. El problema es que hay demasiada especulación, y hay demasiada especulación de parte de, a mi gusto, de la gente de gobierno. Aquí lo que se requiere primero es hacer una investigación acuciosa para ver si hay vínculos, además, entre estos que supuestamente serían anarquistas y que habrían atentado contra el agricultor señor Puli, y los atentados que han habido, digamos, en la zona más agrícola, ¿no? Zona rural, claro. El punto es que lo que está pasando es que hemos escuchado también a parceleros decir que están intentando armarse para efectos de una legítima defensa. Todo eso a mí lo que me dice es que hay una falla tremenda en la política que ha llevado este gobierno en materia indígena. Con eso no estoy diciendo que el gobierno anterior fuera mejor. El gobierno anterior aplicó la ley antiterrorista, y a nosotros nos parece que en el contexto actual no es bueno aplicar la ley antiterrorista. Por lo demás, el gobierno actual se comprometió a no hacerlo como Ministerio del Interior, por lo tanto uno esperaría que no lo hiciera. Claro, tú has hablado que esto tiene que ser un tema de Estado y que finalmente solucione el problema de fondo, y que traería como consecuencia la disminución de la violencia que hoy se vive en la región de la Araucanía, pero es un tema sin duda de largo aliento. Nosotros hemos escuchado ¿cierto?, a aquellas personas que hoy día están en la región de la Araucanía y que ven incendiados sus predios. Hemos conversado también con los camioneros que ven afectado su trabajo, con pequeños agricultores que también ven perjudicado, ¿cierto?, su labor por esta situación que se vive en la región de la Araucanía, y conversando con distintos
distintos de ellos a lo largo de estos días, ellos sí han hablado de terrorismo y de una situación bastante compleja que viven ellos a diario en la región de la Araucanía. Es súper complejo y yo entiendo que la gente que vive la situación diga es terrorismo porque me causa terror, pero la verdad es que no estamos hablando de ese concepto. Cuando hablamos de terrorismo es un término técnico muy legal, porque el terror finalmente depende del sujeto. Yo le puedo tener terror a los ratones, ¿no? Y va a ser distinto a una población seguramente que tiene de mascota a los ratones. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que la gente siente terror, pero eso no es equivalente a que haya terrorismo, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro que me parece importante es que aquí los tiempos no pueden ser tiempos gubernamentales para solucionar esto. Aquí vamos a tener que parlamentar, como dicen en las comunidades mapuches. Ellos saben mucho de los parlamentos porque lo llevaron a cabo con los españoles. Y lo que hay de nuestra parte es una profunda incomprensión de ese mundo. Por algo, Cecilia Pérez, la ministra, ¿no es cierto?, habla de la pacificación de la Araucanía. Hoy día no se puede hablar de pacificación de la Araucanía porque habría que hablar de ocupación de la Araucanía. Habría que hablar quizás de genocidio de la Araucanía y no de pacificación de la Araucanía. Todo eso es visto desde un lado y nos falta mucho por entender. Y los primeros que tienen que hablar aquí son los propios mapuches. De todas maneras, bueno, vamos a estar muy atentos y siguiendo muy de cerca, como es habitual aquí en CNN Chile, la situación que se vive en la región de la Araucanía. Gracias por compartir tu mirada. Gracias.